Hola Daniel, pues es un tema bastante complicado. La última noticia que tenemos de Pedro en la Biblia nos la da el libro de Hechos de los Apóstoles, que le sitúa en Cesarea. Es significativo que el propio Pablo, en su carta a los romanos, que escribe en torno al año 57, saluda a 24 personas por su nombre, pero no hay ni una sola referencia a Pedro, a quien desde luego conocía sobradamente. Tampoco el autor de Hechos de los Apóstoles, que escribe décadas después de Pablo, menciona en ningún momento a Pedro durante la estancia del apóstol de los gentiles, ¿no?, de Pablo, en Roma, al final de su libro. Como insisto, la última noticia que da de él, de Pedro, es que se quedó en Cesarea, mientras que lo último que cuenta Pablo sobre Pedro es su incidente en Antioquía. Es decir, ni Pablo ni el autor de Hechos de los Apóstoles dan noticia de Pedro en Roma. El primero que lo hace es Ignacio de Antioquía, fallecido en el año 107, y efectivamente es él el primero que presenta a Pedro y Pablo amonestando a los romanos, lo que se interpreta como la presencia de Pedro en Roma. Sin embargo, también hay investigadores que sostienen que el hecho de que Ignacio de Antioquía dijera que Pedro y Pablo amonestaban a los romanos podría estar refiriéndose a que lo hacían a través de cartas y no de una presencia de ambos en la ciudad. Entonces, esto quiere decir que Pedro y Pablo se dirigirían por escrito a la comunidad cristiana romana, ¿no? Entonces, es cierto que las palabras de Ignacio de Antioquía en ningún momento aclaran que Pedro y Pablo estuvieran presencialmente en Roma. En el siglo II, Ireneo de Lyon presenta a Pablo y Pedro, ahora sí, como fundadores de la Iglesia de Roma, es decir, es él el primero que les coloca, les ubica presencialmente en Roma, y dice que ambos le dejaron la sucesión de la Iglesia romana a Lino. Clemente de Alejandría, que muere en el 215, también se hace eco de la predicación de Pedro en Roma, pero habrá que esperar a Orígenes de Alejandría y a Eusebio de Cesarea, en los siglos III y IV respectivamente, para que ya hilvanen toda la historia. Entonces, según esta historia, Pedro, después de haber fundado y presidido la iglesia de Antioquía, se habría marchado a Roma para fundar y presidir igualmente la iglesia de Roma hasta su muerte. Sin embargo, la primera referencia a la muerte de Pedro es bastante anterior y nos la encontramos en Clemente de Roma, en el capítulo V de su carta a los Corintios, fechada entre los años 80 y 98, donde evoca la muerte de Pedro en términos que en efecto pueden sugerir un martirio, pero no especifica ni el cuándo, ni el dónde, ni el cómo. Nos dice: mas dejemos los ejemplos antiguos y vengamos a los luchadores que han vivido más próximos a nosotros. Tomemos los nobles ejemplos de nuestra generación. Por emulación y envidia fueron perseguidos los que eran máximas y justísimas columnas de la Iglesia y sostuvieron combate hasta la muerte. Pongamos ante nuestros ojos a los santos apóstoles. A Pedro, quien por inicua emulación hubo de soportar no uno ni dos, sino muchos más trabajos, y después de dar así su testimonio, marchó al lugar de gloria que le era debido. Es en el siglo II cuando los apócrifos Hechos de Pedro sitúan la muerte de Pedro en Roma siendo crucificado boca abajo. Además, este texto es el origen de la famosa frase Quo vadis Domini, en griego Kyrie pu ipageis, que significa ¿a dónde vas, Señor?, ¿no? Según el relato, insisto, apócrifo de Hechos de Pedro, Pedro, huyendo de la persecución a los cristianos que Nerón estaba ocasionando en Roma, se encuentra a la salida de la ciudad con Jesús resucitado. Y en la traducción latina del texto, Pedro le pregunta a Jesús Quo vadis, y Jesús le responde: voy a Roma para ser crucificado de nuevo. Entonces Pedro se arrepiente de su cobardía y regresa a Roma para terminar su ministerio, donde dice el texto que acabó siendo crucificado boca abajo, diciendo: les suplico a los verdugos, crucifíquenme así, con la cabeza hacia abajo y no de otra manera. En el mismo siglo II, Tertuliano también se hace eco de la muerte de Pedro en Roma por crucifixión, y en su prescripción contra los herejes escribe: «Cuán feliz es esa iglesia donde Pedro sufrió una pasión como la del Señor», es decir, fue crucificado, donde Pablo fue coronado con una muerte como la de Juan.
En el siglo III, Orígenes, en su comentario al libro del Génesis, dice: Pedro fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo, como él mismo había deseado sufrir. Por lo tanto, parece claro que Orígenes de Alejandría conoce, si no el texto, al menos la tradición de los hechos apócrifos de Pedro. Pedro de Alejandría, obispo de esta ciudad, fallecido en el 311, escribió una carta sobre la penitencia en la que también reconoce la crucifixión de Pedro en Roma, pero no dice nada de la posición. Quien sí lo hace es Jerónimo de Estridón, ya en el siglo IV, cuando escribe: de manos de Nerón, Pedro recibió la corona del martirio, siendo clavado en la cruz con la cabeza hacia el suelo y los pies en alto, afirmando que era indigno de ser crucificado de la misma manera que su Señor. El presbítero Cayo, en su disputa contra el montanista Proclo en torno al 198, le dice que puede señalarle los lugares donde fueron depositados los restos de Pedro y Pablo en el Vaticano. Y el propio Jerónimo, en su obra De Viris Illustribus, o sobre los varones ilustres, en el 392, afirma también el entierro de Pedro en Roma, en la colina vaticana. En 1950 se encontraron huesos humanos enterrados bajo el altar de la Basílica de San Pedro, cuya edificación más antigua data del siglo IV, y muchos afirmaron, lógicamente, que eran los restos de San Pedro. 10 años más tarde se examinan estos restos y se identifican como los de un varón de 61 años del siglo I. Esto hizo que en 1968 el Papa Pablo VI declarase que lo más probable era que se tratase de las reliquias del apóstol Pedro. En 2013, el Papa Francisco presentó por primera vez las reliquias al público en una misa celebrada en la Plaza de San Pedro. Así que, en conclusión, aunque la tradición apócrifa y patrística temprana, que va del siglo II al siglo IV, sitúan a Pedro como obispo de Roma, padeciendo martirio en esta ciudad bajo el mandato de Nerón y siendo enterrado en la colina vaticana, no hay evidencia literaria ni arqueológica de que Pedro haya estado alguna vez en Roma, más allá de estas tradiciones y fuentes cristianas que acabamos de comentar. Así que, si es historia o leyenda, lo dejo siempre a juicio de cada cual. Muchas gracias por vuestra atención, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.